Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para debatir tres temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con la actuación y los argumentos de la Iglesia Católica en torno a la iniciativa del presidente Peña Nieto de permitir los matrimonios entre homosexuales en México. Luego hablaremos de las más recientes tribulaciones del gobierno federal. Finalmente, pasaremos a debatir el cumpleaños número 90 de Fidel Castro Ruz. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Castañeda. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier Tello anda de vacaciones. A ver si regresa más tranquilo. Has puesto un pésimo ejemplo tú aquí, Leo. ¿Verdad? Pues todo el mundo se va de vacaciones. Tú también, no te hagas. Sí, es cierto, también. Bueno, El único que es soldado es Héctor Aguilar. Eso es Camín. cierto. Ya me voy a ir de vacaciones. Bueno, días pasados el PRD exigió a la Secretaría de Gobernación ponerle límites a la Iglesia Católica y sancionar a los jerarcas que rechazan la iniciativa del presidente Peña Nieto de matrimonio igualitario. La única manera de parar estas expresiones de odio y de discriminación es con amonestaciones públicas, dijo la secretaria general del Partido del Sol Azteca. Desde luego que era previsible que la Iglesia Católica se opusiera a los matrimonios homosexuales. Hemos visto en semanas recientes todo tipo de críticas en homilías y artículos en los medios de comunicación, en particular en el semanario Desde la Fe. ¿Qué debe hacer el Estado mexicano frente a esta intervención abierta de la Iglesia en un tema de políticas públicas? ¿Debe amonestar a los sacerdotes que se extralimiten? ¿Hacia dónde debe ir el debate del matrimonio igualitario en donde el PRI, al parecer, ya no está apoyando la iniciativa del presidente Peña? Héctor. Bueno, el gobierno lo primero que tiene que hacer es convencer a sus partidarios de que aprueben la legislación, ¿no? Sí. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo que tiene que hacer es lo que no hace, es salir a debatir el problema. No digo el presidente, pero los que tienen la iniciativa, el gobierno mismo, su vocero, quienes sean, tienen que salir a debatir con la jerarquía que está sosteniendo estas posiciones francamente muy retrógradas y muy atentatorias contra los derechos de una parte muy sustantiva de la ciudadanía, ¿no? Mira, el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, publicó un artículo ejemplar en el diario Reforma, debatiendo las necedades, pero sobre todo las intolerancias y sobre todo el poco espíritu cristiano de la actitud que ha tenido la jerarquía católica. Él siendo, hay que decirlo, un jesuita, supongo, él ¿no? es un jesuita. Es sacerdote jesuita, sí, como todos los rectores de la Ibero, ¿no? Pero él empieza por citar las actitudes que ha mostrado el Papa, que también es un jesuita, pero que es el jefe de la Iglesia, en esta materia, que son actitudes francamente liberales, sensatas y sobre todo son actitudes tolerantes, en el mejor sentido de la palabra, no solo de tolerancia, sino como de aceptación y de comprensión de la diferencia. Dijo en algún momento el Papa Francisco, ¿yo quién soy para juzgarlos? Sí. Todos somos hijos de Dios. Sí. Pensemos menos en las normas y pensemos más en la misericordia. Y este David Fernández hace, yo creo, un artículo que tiene algunas implicaciones teológicas, por cierto, es bien interesante, pero hay un párrafo que quiero leer porque me parece que define muy bien, por un lado, la diferencia que hay, ¿no? Dentro del clero mexicano respecto de esto, y por otro lado, de que la jerarquía sí representa en esta materia, dentro de la Iglesia actual, una posición de retaguardia realmente muy notable. Dice, lo verdaderamente importante para nosotros cristianos es que creemos que a todos y a todas los ha creado Dios, así como son,
Y después de tratar a muchos homosexuales dice, durante mucho tiempo, puedo afirmar que buena parte de ellos son excelentes seres humanos, sensibles, afectuosos, comprometidos, devotos del servicio y la compasión. Y se tira su punto de humor. Me atrevo a decir que Dios no solo los ama, sino que le caen bien. ¿Puede la Iglesia privar a estas personas del derecho al ejercicio genital de su sexualidad? No, no puede. No puede. Entonces, dice, el Dios de Jesucristo es antes que nada misericordia, amor, perdón, cercanía, comprensión, ternura. Y no hace excepción de personas. No tiene preferencia entre sus hijos e hijas. Pues me parece muy notable. Ahora, eso es una cosa, digamos, lo que está diciendo el rector es, pues, digamos, aceptemos a los homosexuales. El tema... Lo que está diciendo es que el verdadero espíritu de la fraternidad cristiana es aceptar a los hijos de Dios como Dios los creó. Sí. Pero, y eso lleva al matrimonio igualitario. O sea, tienen el derecho de casarse. Naturalmente. Eso no creo que lo diga. No sé si entra al tema del matrimonio. Bueno, dice, el debate actual es una pregunta central, es si la unión de personas del mismo sexo es matrimonio u otra cosa. No lo sé. Pero me pregunto de nuevo, ¿discriminarlos es auténticamente humano, digno de un Dios fiel a lo que ha creado y rebosante de misericordia? No, bueno, entonces sí trata. Digo, es una posición muy avanzada, no puede, totalmente. Creo yo, decir está a favor, porque ahí se mete en un lío todavía con la compañía y con... Mete en un lío político. Con la compañía y con el Papa. Digamos, el argumento teológico, ¿no? O teológico moral es, a ver, si así, esa es la creación de Dios, esa es la que tenemos que reconocer y aceptar. Ahora, muy diferente, yo leí los 5 artículos que escribieron desde la Fe, es un editorial escrito por digamos, la redacción Desde la Fe, que es el semanario católico, donde claramente en cada uno de los 5 artículos hablan de por qué están en contra del matrimonio homosexual por parte del Estado mexicano, no de la Iglesia. No se está hablando aquí que la Iglesia puede casar homosexuales. Están en contra de que el Estado pueda casar homosexuales. Es que ahí está, como siempre se están mezclando dos discusiones. Sí. Y lo del PRD es parte de lo mismo. Es decir, ¿tiene el derecho la Iglesia de opinar lo que quiere como cualquier otro mexicano? Yo digo que sí. Yo tampoco. No veo ninguna... Totalmente. O sea, sí. El discurso, esas voces jacobinas. A ver, eso a mí me parece aberrante. Es una opinión, no la comparto. Yo creo que muchísima gente en México no la comparte. Yo tengo la impresión que ahorita la opinión pública, por lo menos en el DF, y no solo en el DF, ya es mita y mita. Entonces, esa parte a mí simplemente no me hace el menor sentido, que la Iglesia opine lo que quiera opinar. Totalmente. Y lo haga como lo quiera hacer. Y donde quiera. Y tiene tanto derecho como presionar a favor o en contra de ciertas políticas públicas como nosotros o como cualquier otro. Ese me parece un primer punto, pues muy... Sí, eso de que la amonestan públicamente y eso ya es absurdo, también retrógrado. También es retrógrado. Es absurdo. Sí. Ahora, también es cierto lo que decía Héctor. El presidente Peña manda su iniciativa, todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente le aplaude. Sí. Y luego, pues por lo menos su partido se le raja, porque ya César Camacho y varios otros ya dijeron claramente que no está en las prioridades del PRI para este periodo de sesiones que comienza el 31 de agosto. Es que según los priistas, Jorge, les costó la iniciativa de Peña Nieto el matrimonio igualitario en las elecciones del pasado junio. Incluso Labastida, Francisco Labastida dijo muy específicamente, nos costó, y hablan del caso de Aguascalientes. Aguascalientes es el más notable, porque se cerró mucho, porque es una comunidad quizás muy conservadora, y porque, bueno, pues las circunstancias ahí particulares también incidían. Sí. Lo que yo no entiendo muy bien es por qué no dan la pelea, como dice Héctor. Claro. O sea, por qué no salen a discutir, a rebatir a la Iglesia, y no solo a la Iglesia, sino a muchos otros que pueden tener posiciones distintas. Tienes que explicar todo esto, justificarlo. No es solo la explicación de motivos en la ley, es un debate público, es un gran debate público, por cierto, está presente en todo el mundo. Claro. Además es un debate democrático de una calidad específica, porque tú estás, en efecto, aquí ejerciendo el derecho a la igualdad o a la igualdad de derechos para una minoría. Estás igualándole derechos
a grupos de la población que estaban rezagados o privados de derechos que tienen, que son derechos comunes de todos los ciudadanos. Es un muy buen debate y creo que el gobierno tiene la posición correcta y podría hacer de esto un debate, primero que ganaría, porque me parece que estas posiciones como ultramontanas y tan retrógradas no son compartidas realmente por la cristiandad, por la catolicidad mexicana normal, que es bastante poco fanática y bastante poco dogmática en general, aunque hay sus zonas. Pero me parece que en el simple tono de la igualación de derechos, este es un debate que el Estado no solo podría ganar, el gobierno, sino podría incluso obtener ventaja, ¿no? Y presentarse frente a una parte de la sociedad que no lo ve así, como un Estado más comprometido con las libertades, más comprometido con los derechos, etcétera. Pero no, en esto como en lo demás está, digamos, como silencioso, como indeciso, como casi con la impresión de que cometió un error, ¿no? Sí. De que cometió un error. A lo mejor fue un error político en Aguascalientes, pero yo creo que Francisco Labastida estaría de acuerdo en que, concedido que se puede haber perdido el PRI la elección de Aguascalientes, un derecho de esta calidad es mucho más importante que la elección de Aguascalientes y el triunfo o la derrota del PRI. Podríamos, mucho más importante. Parafraseando a Enrique Navarra, Cuarzo, ¿no? Exacto, al revés. Exacto, ¿no? De que los matrimonios igualitarios bien merecen perder en Aguascalientes, ¿no? Bueno, París bien merece una misa, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Es decir, ahora, hay un tema ahí de el uso de la iglesia, del recinto, para ser proselitismo confesional, para hacer proselitismo. Hay un tema ahí, yo no lo tengo claro, de si sigue o no sigue vigente la prohibición de hablar políticamente desde el púlpito. No lo sé. Sí está está en el artículo 130 y en las leyes de... Eso no se cambió del todo en 92. No, así es. Entonces, bueno, la ley, por eso es lo que está pidiendo el PRD, que los amonesten públicamente. Pero a mí me parece mal. Pero es una ley que nunca se ha respetado en México, ni en un sentido ni en el otro. A lo mejor con buen sentido. Samuel Ruiz no usaba el púlpito. A lo mejor con buen sentido. Vas a de veras ir a espiar lo que dicen los puritas para ver si están o no metiéndose en política. Me parece que lo mismo, en defensa de las libertades generales de todo mundo, bueno, pues tú puedes en tu oficina decir lo que te da la gana con la gente que está contigo. Tú puedes, aquí podemos decir, pues ellos pueden decir en el púlpito lo que quieran, ¿no? Mientras no inciten a violar la ley, etcétera, digo, al delito, etcétera, pues la verdad, deberían tener los derechos de todos los ciudadanos. Yo no veo en eso hay un tema nada más que es el del discurso del odio, que es una discusión que no hemos tenido realmente en México. Ese es un una buen discusión tema. muy complicada. Es un buen tema porque allí hay dos posiciones. La posición estadounidense de dejar que cada quien diga lo que sea y la posición europea de decir, a ver, la libertad de expresión tiene límites y uno de los límites es el discurso de odio, ¿no? Sí, porque nosotros no hemos tenido el debate ni a propósito del antisemitismo, ni a propósito de la homofobia, ni a propósito incluso de cierto racismo explícito antiindígena que existe en México, que está siempre presente en las conversaciones, ni tampoco ciertos discursos sexistas contrarios de objetivización de la mujer, etc. Ahora está penado el discurso de odio, ¿eh? Con la decisión de con la ley de la CONAPRED está... Es lo que les iba a decir. Pero creo que solo es delito penal solo en el DF, creo. No sé si es penal. Pero... Bueno, me metí yo en lo del antisemitismo, ¿te acuerdas que fuimos una vez con el Comité Central y todo? Parece que aquí sí se puede, con la CONAPRED no se puede impugnar un discurso de odio. Bueno, no es un debate que hayamos tenido en México ni que estemos teniendo, que quizá deberíamos tener, pero yo sí creo que dentro de la legislación general mexicana el discurso de odio es tipificable como incitación a violación de la ley, como incitación a violación de derechos humanos, como violación de derechos humanos, como discriminación y otra serie de, digamos, normas legales que no sé qué tantas sanciones tengan o qué tan graves sean desde el punto de vista de la sanción, pero
Pero no está permitido, ¿eh? Yo creo que está prohibido por la ley. Sí, hay una diferencia entre la ley del DF y la federal. No me acuerdo muy bien cuál es. No, sé que no es la misma. Pero el hecho es que al no haber ese debate en México, pues nadie procede realmente, penalmente, contra quienes estarían incitando a discurso del odio o estarían ejerciendo el discurso del odio, incitando a violaciones a cualquier tipo de derecho. No ha habido demandas claras que yo recuerde al respecto en México. La más típica sería la del antisemitismo, pero no es la única. Bueno, aquí el discurso anti-homosexual es un discurso de odio, o puede convertirse muy fácilmente en un discurso de odio por la tradición, por la tradición homofóbica que es muy típica de este país y que se ha expresado sistemáticamente, en cualquier cantidad de homicidios siniestros. Aquí tuvimos a Alejandra Haas, la titular de la CONAPRED, y ella lo que decía es la minoría que más sufre violencia, no solamente verbal, sino física, de ataques a su integridad física, son los homosexuales. No son los judíos, no son los indígenas, no son las mujeres. Hay una muy fuerte, muy bien implantada y muy popular tradición homofóbica. Bueno, por cierto, el fútbol, también es muy popular, claro. También es muy popular la bisexualidad no confesada, ¿eh? También. Corta de los dos lados. Ahora, el presidente Peña Nieto trató el primer semestre de este año cambiar el discurso, se presentó como un presidente liberal con esta iniciativa y la de la marihuana. Bueno, por lo menos los foros, sí. Sí, bueno, a ver, hizo los foros Osorio con discursos muy liberales. Sí. Bueno, y mandó la iniciativa de la marihuana legal para fines medicinales. Las dos están durmiendo, Jorge, el sueño de los justos en el Congreso. Eso te habla de un presidente, pues ya lame duck, diríamos, pato cojo, debilitado, pasmado, que ya no puede sacar adelante su agenda. Bueno, yo creo que te habla de un presidente debilitado por tantos escándalos y tantos problemas que hemos comentado y que comentaremos, que no puede aparentemente ya tomar decisiones, que es la consecuencia principal de una debilidad presidencial en las encuestas, en la sucesión dentro del PRI, con el tiempo que le resta, por todos esos motivos. Le está costando muchísimo trabajo tomar decisiones. Estas dos que mencionas, marihuana y matrimonios gay, pero muchas más también. Ahora, ahí creo yo que hay un pequeño pecado de los medios de comunicación también, porque los medios no le han exigido ni al gobierno o al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena, una definición sobre estos temas, y tampoco le han exigido a los candidatos obvios a la presidencia que se definan. Y eso de que pues no quiere contestar, pues hostíguenla hasta que contesten. Todos estos candidatos llevan una fuente propia. López Obrador, sería buenísimo los matrimonios igualitarios por supuesto, porque ya sabes que es bastante conservador. López Obrador. O a Margarita Zavala. O a Margarita, claro. O también a los del PRI. ¿Qué piensan los del PRI? ¿Qué piensa Ochoa al respecto? Que muy joven, que muy renovador, que bueno. Y por tanto, ¿está de acuerdo? No, ese es el fondo del asunto, es que hay una debilidad, obviamente, del presidente, no poder conseguir ni los votos de su partido, pero hay un conservadurismo brutal en la clase profesional política, que no se corren un riesgo, ni por ganarse la diputación. Es decir, porque le tienen miedo a la iglesia. Porque no, y creo que son muy conservadores. Y porque en el fondo son muy ignorantes del debate, del lugar en donde está el debate. Ya no digas de la marihuana, de las drogas, del lugar donde está el debate, ya no digamos del discurso del odio, sino de simplemente la igualdad de derechos, de la igualdad de género. Son muy conservadores porque son muy ignorantes. Y los medios tampoco vamos con mucha claridad a respaldar estas causas. Yo no me recuerdo haber hecho una columna en favor de estas iniciativas de Peña Nieto. De la marihuana sí, pero de la otra no. Yo sí. Porque tenemos una sociedad, en el fondo, una sociedad muy conservadora y muy ignorante de estos asuntos. Y entonces eso nos impide reaccionar de una manera fresca, natural, informada,
para reformar nuestros prejuicios, Sí. prejuicios viejos. Y costosos. Ignorancias asumidas como sabidurías, Pero ¿no? son prejuicios costosos, porque en el caso de la marihuana tú lo escribes hoy y lo has escrito muchas veces. La guerra contra las drogas, los muertos que ha dejado. Bueno, y en el caso de los homosexuales, también hay muertos por esos prejuicios. No, Son hay menos acoso, conocidos, hay ¿eh? muertos, hay... Son menos Claro, conocidos, ¿eh? Claro, pero sí. Habría pero que hacer una Hay un historia de articulito hoy en el Economist justamente sobre la Ciudad de México como, digamos, una ciudad ya cada vez más tolerante y abierta, y que empieza el resto del país a cambiar, pero cambia poco, y sectores que deberían de estar en la punta de esto, los partidos políticos de izquierda, obviamente, Claro. los medios de comunicación masivos, para preguntar, quizás no para opinar, Sí, pero obligar son buenos debates. Son súper debates, estamos en plena sucesión presidencial, estamos en pleno periodo legislativo ahorita dentro de una semana. Bueno, que opinen. Pues aquí lo vamos a seguir debatiendo, desde luego, y vamos a invitar a los representantes de la Iglesia Católica. Sí. Me llevo la tarea de invitar, por cierto, al rector de la Ibero. Parece un gran Creo que artículo, realmente. Bueno, un ¿no? artículo muy... Y bueno, pues aquí que se abran todas las opiniones y que se discuta. En fin, pero vamos a hacer ahora una breve pausa y vamos a debatir sobre las recientes tribulaciones del gobierno federal, del presidente Peña Nieto, el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre lo ocurrido en Tanuato, la amenaza de los maestros del CENTE de no regresar a dar clases y, bueno, la revelación de plagio por parte del presidente Peña Nieto. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.